es una materia la ciberseguridad es una materia muy amplia y aquí lo puse esquematizado en dos dominios principales, ¿no? La parte de arquitectura de seguridad que tiene que ver con toda la parte de los fierros, la parte de criptografía, que es el cifrado de los datos, la parte de la protección de datos, que ahora han salido mucho las leyes de protección de datos personales, el tema de desarrollo de aplicaciones seguras, seguridad en la nube, que hoy está más de moda y sobre todo más en auge, porque pues ya no estamos quitando tantos fierros, estamos yéndonos todo hacia la nube, aunque hay instituciones, sobre todo de gobierno, que no permiten que la información salga de ahí, ¿no? Pero bueno, es un poco la parte de arquitectura de seguridad. Y la otra parte es la seguridad y gestión de riesgos, ¿no? Que tiene que ver un poco más y que a todo mundo le encanta, pero de repente cuando se topan con ello dices, ay, creo que no es lo mío. El análisis, gestión y remediación de vulnerabilidades, el tema del pen testing, las pruebas de penetración o análisis forense. Ahí todo el mundo dice, yo quiero ser hacker, ¿no? Yo quiero ver cómo entro al celular de fulanito, yo quiero ver el código de X computadora o yo quiero ver cómo funciona esta aplicación o me voy a meter a esta página web y voy a ver hasta dónde puedo entrar y demás. Ahí realmente les puedo decir que sí es un campo muy amplio, sí requiere muchísima preparación. La gente que tenemos aquí en Silent for Business evidentemente tiene muchísimo conocimiento, está certificada y todo el tiempo está practicando. Ahorita les hablo un poquito de algunas herramientas y páginas, plataformas que pueden utilizar para hacer prácticas. Una de ellas, por ejemplo, ahorita que estamos utilizando se llama Hack the Box y vas creciendo y vas obteniendo mejores puntajes y mejor nivel conforme vas perpetrando ciertos sistemas, ¿no? El otro tema son las mejores prácticas y regulaciones, que la realidad es que es un mundo muy amplio, ¿no? El tema de alineación de mejores prácticas, la parte de gestión de riesgos, la parte de alineación a temas como de marcos metodológicos o de normas ISO 27001, por ejemplo, en el caso de seguridad, o la 31000 que tiene que ver con toda la parte de gestión de riesgos, o la de continuidad de negocio, que es la 22301. Hay muchísima materia, ¿no? No se cierren a que yo no soy bueno en ciberseguridad porque no sé de cifrado de datos o no sé de pen testing. Hay mucho campo. Entonces, y yo que lo veo desde el punto de vista también como empresa de consultoría, la realidad es que nosotros cada vez demandamos más gente en diferentes campos porque los clientes cada vez requieren mayor ayuda porque pues hoy la explotación de esas vulnerabilidades que antes se veían de repente en los bancos, en el gobierno, etcétera, pues ya las tenemos incluso en casa, ¿no? Seguramente alguno conoce gente que ya le robaron sus datos del celular o ya se metieron a su WhatsApp o ya entraron a su Facebook y empezaron a mandar videos a sus contactos y demás. Entonces, la realidad es que requerimos gente que esté preparada y que les guste seguirse preparando en este ámbito. El tema de gestión de eventos e incidentes, toda la parte de monitoreo. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un centro de monitoreo que es 7x24, que es un Security Operations Center y Network Operations Center, en donde monitoreamos a nuestros clientes para ver que no sean sujetos a ataques, que realmente estén protegidos o si hay alguna alerta que estemos tomando acciones de forma inmediata o si de repente se presentan algunas cosas que se desvíen de lo regular, pues tomar acciones inmediatas porque puede ser que empiece una negación de servicio, etcétera. Y toda la parte, por ejemplo, de gestión de identidades, ¿no? Gestión de identidades para nosotros es toda la parte que tiene que ver pues, con los perfiles y roles que juegan los usuarios dentro de las compañías o dentro de las instituciones de gobierno. Y tiene que ver con toda la parte de cómo gestionas la identidad y soluciones como de tipo single sign-on, que son para loguearte una sola vez y poder entrar a diferentes aplicativos de acuerdo a los permisos que tengas. Algunas posiciones que se pueden ocupar dentro de este campo, y pongo muy pocas porque son las que de repente son más visibles para todos ustedes, pero la realidad es que hay muchísimas, ¿no? Y son más bien como las diferentes, los diferentes perfiles que hay, pero como les comentaba, las especialidades ya dependen de cada uno de ustedes y a lo que se quieran dedicar. Por ejemplo, el ingeniero o analista en ciberseguridad, pues aquella gente que va saliendo y que dice, oye, yo quiero aprender a monitorear, quiero ver qué es un evento de ciberseguridad, quiero pues realmente saber a qué me puedo dedicar o a qué no me puedo dedicar en este mundo laboral. Y la realidad es que pueden participar
desde el monitoreo y empezar a rolar turnos, empezar a ver temas de incidentes de seguridad, qué es lo que principalmente se presenta y cuáles son los principales ataques hacia nuestros clientes y demás, ¿no? El tema del pen tester es lo que les platicaba, que todo el mundo quiere ser pen tester. Y se puede dedicar tanto a la parte de hacer un análisis o sea, una prueba, por ejemplo, le llamamos nosotros prueba de caja blanca, de caja gris o de caja negra, dependiendo desde qué punto lo hagamos. Es decir, si estamos dentro de las instalaciones del cliente, si contamos con acceso a los equipos del cliente o si lo hacemos desde la calle y vemos hasta dónde podemos penetrar su sistema. Entonces, ese es otro perfil, el analista de forense digital. Aquí es importante separarlo en dos. El analista de forense digital puede ser el técnico que se dedica a hacer todo ese análisis forense y tratar de capturar toda esa información después de un incidente que se presenta, o hay abogados especializados en derecho informático y en derecho cibernético. Entonces, la realidad es que hay muchas aristas y un analista forense digital puede incluso estar certificado como perito informático. Hay diferentes certificaciones y capacitaciones para ello. Entonces, la realidad es que se puede trabajar en esto y es súper enriquecedor, pues todo lo que te puedes encontrar y todo lo que puedes aprender derivado de un incidente, ¿no? Y, por ejemplo, el Incident Responder tiene que ver con el que dar la respuesta a los incidentes. Oye, te habla un cliente y te dice, ¿sabes qué? Acabo de quedarme sin base de datos, me llegó un correo que ahora está muy de moda el ransomware, me llegó un correo que mi base de datos está cifrada y si no pago cierta cantidad de dinero, no me van a desbloquear o me van a volver a habilitar las bases de datos. ¿Y esto qué pasa? Pues el incident responder tiene que actuar de forma inmediata, acercarse al Red Team para ver cómo actúan ante un incidente de este tipo, darle recomendaciones al usuario para ver si, porque muchos usuarios nos dicen, ya pagué el equipo para la realidad es que tienes que acudir y recurrir un poco al histórico o al historial que tienes para poder identificar un poco cuáles son las acciones que tienes que tomar, porque pues ya deshabilitaste o ya apagaste la computadora. Entonces, regularmente nosotros hacemos recomendaciones de si desconecta la red, pero no la apagues, si aísla el equipo, etcétera. Y el administrador del sistema puede ser desde un administrador de base de datos, puede ser un administrador de aplicativos, de sistema operativo, de algún aplicativo en particular del negocio, ya sea propio o privado. Y aquí, por ejemplo, hay muchas aristas en el tema de ciberseguridad. Hay gente que le gusta dedicarse a la creación de aplicaciones de gestión de seguridad. Hay gente a la que le gusta dedicarse al hardware y les gusta, por ejemplo, tuvimos un concurso de innovación y hubo un chico que pues, hizo un dispositivo físico, le gusta la parte del hardware, y que a raíz de eso pues, detectaba ciertas anomalías o ciertas cosas como tipo Alexa, que podías darle instrucciones y demás, y detectaba ciertas cosas para temas de pozos petroleros y demás, ¿no? Lo que les platicaba un poquito de la ciberinteligencia, que es como lo que todo mundo quiere hacer, pero no sabe cómo empezar, que es el tema del análisis forense, de análisis de vulnerabilidades y demás. Y incluso algo que me faltaba y que pues, es ahora lo que más me dedico yo, pues al tema de ventas, ¿no? La parte de ciberseguridad, yo casualmente cuando me entrevistaron a mí el primer trabajo que iba a ir para ciberseguridad una vez que concluí mi carrera, me dijeron, oye, ¿hiciste examen para ser ingeniero de ciberseguridad o de monitoreo? Pero tu perfil sale más comercial. Y yo dije, no, yo vender, ni loca, yo no sé vender, yo no tengo ni idea cómo hacerlo. La realidad es que la venta, pues te lleva una vez que consolidas o que ya tienes como conocimiento de todas estas soluciones, pues es mucho más fácil vender, pero no solamente puedes vender si conoces. Hay gente que es muy buena para abrir puertas porque tiene muy buen charming, muy buen relacionamiento con los demás y también en eso se consigue trabajo. Hay
otros que dicen, pues yo mejoro la postventa, veo cómo le va al cliente, lo atiendo y veo qué más se puede vender. Y por último, también uno de las posiciones que se pueden ocupar es la parte de capacitación, hacer webinars, dar ponencias, exposiciones, etcétera, porque la realidad es que hay gente a la que se le da y hay gente a la que le gusta platicarle y compartir el conocimiento con otros. Entonces, ese es otro de los diferentes puestos que se pueden ocupar. Recuerdan seguramente el modelo OSI y yo decía, ¿y yo para qué me aprendo cada una de las capas del modelo OSI? No preocuparlo en algún momento, ¿no? La realidad es que es una base muy importante, pero en esta ocasión no les voy a platicar del modelo OSI, que seguramente ya se los platicaron o les van a platicar, sino de cómo se vincula o qué tan parecido es a las capas de ciberseguridad. Las capas del modelo OSI básicamente las voy a mencionar. Es la capa física que tiene que ver con todos los fierros, los conectores, etcétera, ¿no? La parte de enlaces de datos es por donde viaja la información. La parte de red tiene que ver más con la parte de dónde se conectan los diferentes dispositivos para que se puedan intercomunicar. La parte del transporte es cómo se llevan a cabo y cómo se transporta esta información de datos. La parte de sesiones, cuando te conectas a un aplicativo y vas a iniciar sesión con usuario, contraseña, etcétera. La parte de presentaciones, cómo te lo muestra el aplicativo y qué es lo que estás tú visualizando. Y la parte de aplicación realmente es ya cuando estás adentro de la herramienta, ¿qué vas a utilizar? Bueno, pues algo que es importante que sepan es que hay también 7 capas de ciberseguridad. Nada más que aquí nosotros en el modelo sí decimos que la capa, que es problema de capa 8 cuando es problema del usuario porque no sabe utilizarlo, la interfaz entre el usuario y la computadora, ¿no? Y aquí realmente lo que me interesa es platicarles un poquito de cuáles son las capas de ciberseguridad y por qué es importante, y es un reto importante que siempre pongan como especial atención en que van a utilizarlo para todo. La capa humana, sin lugar a dudas, es el eslabón más débil, ¿no? Hoy seguramente han conocido diferentes ataques que han habido y pues regularmente es porque caemos solitos. No es que intencionalmente o seamos malintencionados cuando se comete un tema de un incidente de seguridad. A veces caemos en la trampa de algún phishing, alguna página phishing que son como las páginas clonadas, o algún tema de dar información de más, o incluso con ingeniería social nos sacan nuestros usuarios y contraseñas y cuándo es tu cumpleaños y resulta que al decirle mi cumpleaños pues ya tiene parte de mi contraseña que utilizo para todo. Entonces, no toda la gente entiende por completo la tecnología que está utilizando y sus posibles debilidades. Por eso es importante mucho esta capa de la capa humana. La capa de seguridad perimetral es la que yo creo que la mayoría conocemos y fue con lo que empezamos. La capa de seguridad perimetral es todo aquello justamente que es el perímetro, que es lo que nos protege, es como si fueran nuestras bardas de la casa, ¿no? Y esta capa de seguridad perimetral es todo aquello que se conecta o los distintos dispositivos que se conectan a la red, en particular, pues temas de servidores, de IPS, de firewalls, etcétera. La capa de red es muy parecida a la perimetral, pero es quién y qué dispositivos se conectan. Y aquí es muy importante en la capa de red tener el tema de control de accesos. Sobre todo cuando ahora nos estamos conectando mucho a redes Wi-Fi o con el tema de la pandemia, pues estamos en home office, estamos trabajando de forma remota, y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado a qué redes nos conectamos, qué contraseñas ponemos, a qué páginas nos metemos y descargamos ciertas cosas y demás. El tema de los endpoints va muy ligado a la capa humana porque es todos los dispositivos que antes nada más eran pues quizás impresoras y laptops o computadoras de escritorio. Hoy ya son smartphones, iPads, incluso pues, toda la parte de IoT, las Alexas o incluso dispositivos como ahora ya refrigeradores, televisiones, pantallas de forma que ya son como mucho más inteligentes y que todo esto se conecta. Todos son los endpoints, ¿no? Y ahora con el tema del trabajo en casa o la educación a distancia, pues estamos utilizando más y cada vez tenemos que tener más cuidado. En el tema de los datos, todo ataque virtual, todo ataque virtual lo que busca es conseguir información, conseguir datos. ¿Qué puedo obtener cuando me meto a este dispositivo? Entonces, ahí, por ejemplo, un ejemplo importante es el tema de los bancos, ¿no? Antes pues, se metían, obtenían ciertos datos de tarjetavientes.
Ahora hemos visto ataques a Facebook, hemos visto ataques a Mercado Libre, hemos visto a dependencias de gobierno, incluso al mismo Pentágono, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que la capa de datos es muy importante, cómo la protegemos y que realmente si vamos a cifrar información, si vamos a tener control de accesos, a quién le estoy dando esos accesos a mis datos, tanto en la parte profesional como en lo personal y demás. La parte de misión crítica. Misión crítica para nosotros es identifica qué es realmente lo crítico en tu negocio, ¿no? ¿A qué te vas a enfrentar? Por ejemplo, no es lo mismo que para un banco, una plataforma de cobros o de pagos o la página web, que para quizás una empresa pues, que se dedica a imprimir cosas, ¿no? Una imprenta, ¿no? Realmente tienes que identificar cuáles son tus tiempos de recuperación, cuáles son tus activos críticos, qué es realmente a lo que le vas a poner el foco y sobre todo la inversión, ¿no? Porque nosotros nos topamos mucho con compañías que nos dicen, pues está muy padre, ya me asustaste, ya sé que tengo que hacer todo esto, pero no me alcanza el dinero. Entonces ahí es donde entra todo lo de misión crítica y realmente importante. Y la parte de aplicación, pues realmente es todo el software relacionado con la empresa, ya sea propio o de terceros, es todo aquello que utilizamos como aplicación, llámese Office, llámese sistema operativo, llámese una aplicación muy, muy particular de la compañía o del giro en la que se desenvuelve. Hay algo que les gusta saber seguramente es cuál va a ser su sueldo o qué tienen que esperar cuando salen de estudiar y por qué se quieren dedicar a ciberseguridad, si está bien pagado o no. La realidad es que les tengo una buena y una mala. La buena es que es yo siempre digo que vamos a tener trabajo pues, por bastantes años porque la realidad es que pues tenemos muchos ataques, desafortunadamente, pero afortunadamente nosotros tenemos que ver cada vez, tratar de ir un paso adelante, ¿no? Y tratar de proteger ante esos amenazas o ante esos ataques. Entonces, el promedio mensual de sueldos, pues aquí algunos países de Latinoamérica, si se fijan, pues realmente donde están mejor pagados, por ejemplo, es en Chile. Acá en México traemos un promedio de $1,500 para temas de especialistas en ciberseguridad. Obviamente hay una rama muy amplia, ¿no? Pueden empezar desde quizás $700 y pueden llegar hasta, no sé, $3,000, pero es muy variable dependiendo del expertise, la capacitación, las certificaciones, competencias, experiencia y demás. Pero si se fijan, también puse del lado derecho, pues cómo están los sueldos en el resto del mundo. En el resto del mundo, pues obviamente los mejores pagados y también tiene que ver con el tema de cuánto les cuesta la vida, pues son los estadounidenses, ¿no? Hoy en día, en promedio, en Estados Unidos está alrededor de $9,254 mensuales un especialista, un analista de ciberseguridad, pero obviamente también tiene mayores retos. Tienes que tener un inglés súper fluido porque evidentemente para poder competir y poder dar servicios a compañías en Estados Unidos, pues tienes que tener el inglés dominado, tienes que certificarte en las diferentes certificaciones de ciberseguridad, seguramente lo saben y si no lo saben se los comento, pues la mayoría es inglés y muchas de ellas hay un pad completo, que con gusto les puedo compartir, pero hay un pad completo de todas las certificaciones que hay y dependiendo del nivel que vayas tomando, pues es conforme te van pagando y te valoran más dentro de las compañías. No quiero decir, y bueno, tocando un poco China, Reino Unido, Rusia, Israel, y va muy ligado con la siguiente lámina. Esto, según, de acuerdo a Belfer Center de Harvard, son los países con mayor ciberpoder, son los que más se enfocan en toda la parte de ciberseguridad. Entonces, pues volvemos a repetir Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, Israel, y seguramente si no lo saben, se los comparto, la mayoría de las herramientas que hoy en día utilizamos para poder dar servicios hacia nuestros clientes, pues son justamente de estos países, ¿no? Son los que son mayormente conocidos por ser los pioneros y son los que van un paso adelante en estos temas de ciberataques y en temas de ciberseguridad. Entonces, hoy ya no nada más hablamos de una guerra que desafortunadamente pues tenemos ahorita la guerra de Ucrania, pero ya no nada más hablamos de una guerra física, sino también una guerra cibernética, una guerra intelectual, etcétera. Entonces, creo que es importante, dependiendo si realmente se quieren dedicar a ciberseguridad, pues poner foco en qué tan preparado debo estar y qué tanto puedo aportar yo como colaborador en una compañía.
Bueno, aunque la universidad termine, no dejes de capacitarte. Creo que se los comenté desde el principio. No, de verdad, la universidad creo que nos da un porcentaje importante de conocimientos, pero ya que nos vamos al campo laboral, decimos, en la torre esto nadie me lo enseñó, esto no lo sabía. Yo recuerdo que cuando empecé, porque les quiero compartir, yo empecé de becaria de seguridad de la información hace ya 20 años. Eh, eh, Comencé y llegué al campo laboral. Ya había trabajado en otros temas, pero en ciberseguridad comencé hace 20 años. Y cuando llegué me tocó la migración, digo, ya sé que ustedes son muy jóvenes, pero de Windows NT a 2000, ¿no? Entonces, todavía no, yo no tenía ni idea, porque eso no te lo enseñan en la universidad, a hacer migraciones de usuarios, a ver cuáles son los riesgos, porque yo trabajaba en una casa de bolsa. Entonces, pues, el yo cometer algún error dejaba fuera de operación a bastante gente, ¿no? Y obviamente eso tenía un impacto hacia nuestros clientes. Pues tienes que tener ciertas ventanas, etcétera, y pues, ¿qué fue lo más, fácil? Y que en aquel entonces, pues sí, aunque había internet, todavía no estaba tanta información como ahora, pues compré mi librito de Microsoft 2000 y pues me puse a ver qué tenía que hacer para migrar todos los usuarios y que no hubiera un impacto, ¿no? La primera solución que me daba en aquel entonces mi gerente era, pues ni modo, Laila, nos va a tocar migrar uno por uno para que no haya un impacto. Yo decía, no, qué flojera estar migrando, porque eran muchísimos usuarios, qué flojera estar migrando uno por uno, mejor tengo que encontrar la forma de hacerlo más ágil y seguramente pues tiene que ser transparente para el usuario. Y entonces, revisando y preparándome, leyendo, etcétera, pues logré identificar que sí había un comando que me ayudaba a hacer esto de manera mucho más ágil, ¿no? Y entonces, pues vamos a hacer eso y vamos a probarlo y si no, pues hacemos un rollback del cambio que voy a hacer, pero afortunadamente salió. Pero eso no lo hubiera logrado si no me hubiera puesto a leer, si no me hubiera puesto a capacitar. Entonces, yo tuve la fortuna, la verdad, desde que estaba de becaria, de irme capacitando y conocer diferentes herramientas, tanto para la parte de control de accesos, de monitoreo, incluso, por ejemplo, yo recuerdo que mis primeras cosas que vi, pues eran cosas que yo no entendía, Unix, Linux, yo decía, chino, yo no sé de eso, yo sé Windows, pero esto no me lo pongan a mí. Entonces, hay que seguirnos preparando, hay que seguirnos capacitando y hay que seguir leyendo. La realidad es que hay mucha información hoy en Internet que pues simple y sencillamente se trata de hacer uso de ella, ¿no? Inscribirse a conferencias del sector, sin lugar a dudas, hay varias, Black Hat, DEFCON, RCA, 8.8 Computer Security, el Try Hack Me, ahorita les decía que ocupamos nosotros, por ejemplo, el Hack the Box, y participar también en diferentes retos que hay como los famosos Capture the Flag o concursos de innovación en ciberseguridad, en donde, aunque ustedes crean que son ideas que quizás nadie se las va a comprar, muy seguramente muchos de nosotros que estamos en este medio estamos interesados en escuchar esas ideas. Participen, súbanse, que no les dé miedo. Seguramente la primera no, muchos de nosotros no vamos a tener éxito, pero vamos a picar piedra y seguir hasta que consigamos lo que estamos buscando. Antes de escoger un trabajo, comparen retos, obstáculos y oportunidades de aprendizaje. Todo suma. Puede ser que tengamos compañeros o amigos de la universidad en donde me pueden platicar un poco de su expertise en trabajar en una industria o tener cierto puesto. Y hay que comparar esos retos a los que se enfrentaron, qué obstáculos se presentaron en ese crecimiento y las oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, yo les platico un reto que yo tuve, es que al principio pues yo comencé, les digo, a trabajar en ciberseguridad a los 21 años. Ya les dije mi edad, pero pues ni modo. Empecé a trabajar a esa edad y pues yo me decían, ah, pues tú no sabes, tú vas saliendo, tú eres recién egresada, tú qué, o tú eres mujer y la mayoría de la gente que es aquí pues son los que se desvelan y los que nos quedamos a ciertos horarios y pues son hombres, entonces te enfrentas a muchísimas cosas, que nadie les diga que no pueden, que nadie les diga o que les ponga un alto, la realidad es que deben de escoger un trabajo en el que se sientan a gusto. ¿Por qué? Porque en donde se sientan mejor es donde van a dar mejores resultados. Tampoco se trata de decir, ay, pues es que a mí no me gusta hacer lo que dice la compañía, entonces mejor hago otra cosa. Pues no, claro que no. Obviamente hay compañías y requerimos, es un ganar-ganar. Yo te ayudo a que sigas creciendo y tú me ayudas a ofrecer mejores servicios hacia los clientes, ¿no? Entonces es importante que se sigan preparando y que escojan un trabajo en el que se sientan a gusto.
no se trata de volar a tu propio ritmo. Hay unas personas que van a decir, oye, pero yo quiero volar, yo estoy listo para volar, ¿por qué me dices que vaya a mi propio ritmo? Ok, si estás listo para volar, vuela. No tengo ningún inconveniente, al contrario. Qué bueno y seguramente serán de esos garbanzos de libra que se dan o que no se dan tan seguido, porque al final, pues todo requiere de cierta preparación, de cierto tiempo. Pero también se vale, o sea, hay gente que desde muy joven, incluso niños, pues la han hecho en grande desde chiquitos. Entonces, vayan a su propio ritmo. Si ustedes sienten que es el momento, háganlo, que nadie los detenga. Y si también sienten que no es el momento, prepárense. No pasa nada si no doy el mismo resultado que el de al lado o si no me va tan bien como mi compañero de banca, etcétera. Lo importante es saber identificar las fortalezas y vencer nuestros propios miedos, sobre todo. Voy a poner un pequeño pedacito de un video de Rocky y ahorita lo comentamos. You won't believe this. We used to fit right here. I'd hold you up. Ay, perdón, es que no se veían los subtítulos, se los quería poner con subtítulos, pero creo que no me va a dejar. You won't believe this. We used to fit right here. I'd hold you up and say, for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along Laila, disculpa, me parece que no tenemos audio del video. ¿No tienen audio? A ver, déjame ver si compartiendo de forma directa el video. Denme un segundo. ¿Ahí lo pueden escuchar? No, Laila, no lo podemos escuchar. No. Bueno, pero ya se ven, creo que los subtítulos. Sí, sí, también lo escuchamos. Sí, está bien. Gracias. Gracias. this kid's gonna be the best in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever
Listo, ya regresamos, ¿verdad? Ahí me escuchan bien. Sí, Listo. te escuchamos bien, sí. Perfecto, gracias, Dani. Pues miren, la realidad es que les quise poner un poquito del video porque, pues, simple y sencillamente creo que se trata justo lo que decía la última frase, ¿no? Tirar la toalla, ¿no? Como habrán visto seguramente, pues el video habla mucho de, pues, que nadie te diga que no puedes, que nadie te diga que, hasta dónde puedes llegar. Yo me imaginaba en ti a X persona y creo que lo puedes hacer simple y sencillamente es creértela, es saber que tú puedes lograr lo que quieras, es demostrarte a ti mismo que no solamente es lo que hace una persona o lo que hace la de al lado o lo que mis papás quieren de mí en la vida, es realmente creer en ti. Eso es lo más importante, creer en cada uno de ustedes. Y algo que mencionaba y seguramente lo vamos a ver en la siguiente y última lámina es todo el tema del balance entre la vida laboral y la vida personal. Debe haber un equilibrio. Por ejemplo, la última frase que le dicen, no te olvides de hablar a tu mamá es, no te has comunicado, no sabemos nada de ti, comunícate con los que te queremos, ¿no? Siempre va a ser importante para nosotros, pero tienes que estar presente en la vida de los demás. Entonces, solo les quería compartir ese pedacito. Y justamente lo que les decía, cyber burnout, que nosotros le llamamos, cuida el equilibrio entre tu vida personal y laboral. Yo seguramente tengo que leer esto diario porque soy super workaholic y me encanta el trabajo y me encanta estar de lleno en esto, pero la realidad es que pues tengo una familia, tengo que pues dar continuidad también a mi vida personal y hay que siempre tratar de hacer un balance entre lo laboral y lo personal. Y por último, una frase que si no saben quién es Christopher Reeve, es el que hizo Superman, que tuvo un accidente, el primero que hizo Superman tuvo un accidente, y nos decía, sé un héroe. Y un héroe no es el que aparece en las películas, y un héroe no es el que hace algo espectacular. Un héroe para Christopher Reeve nos decía eso, un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de los obstáculos abrumadores, ¿no? Entonces, la realidad es que quise compartirles esta última frase y pues agradecerles muchísimo la invitación, Dani, y abierta a las preguntas que puedan venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laila. De verdad, muy, muy interesante y también motivadora la ponencia. Mm, Ahora vamos a pasarle las preguntas del público. Tenemos solo por el temas de tiempo una pregunta de Alfredo que nos dice, en certificaciones para entry level, ¿cuáles son las recomendables para obtener? ¿Es el EPON, QRadar, etcétera? ¿Cuál es la más demandada del mercado? Mira, yo te diría que depende a lo que se quiera dedicar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas certificaciones, los que se dedican, por ejemplo, a temas de hackeo ético, pues con la que empiezan regularmente es con la ética al hacker, el CH, y ya después se vuelven un CH Master, o toman alguna otra certificación. Por ejemplo, en temas de ciberseguridad, a nosotros nos piden mucho el CISP o todas las certificaciones de ISC cuadrada. Cuando hablas de temas de mejores prácticas, nos piden mucho las de ISACA o las que tienen que ver con ISOs. Cuando hablas de temas técnicos, dependiendo si vas a administrar ciertas herramientas, cada una de las marcas tiene diferentes certificaciones de acuerdo a la solución que presenta. Muy bien, se agradece a todos por su participación activa y de manera especial a la máster Laila Delgadillo. Agradecemos mucho su presencia y su participación en esta gran ponencia. Realmente fue un tema muy interesante. Gracias, Ahora, con gusto. Ahí dejo mis datos por si quieren mandarme mensaje o correo para alguna otra pregunta y puedo ayudarles con todo gusto. muchas gracias. Con esto vamos a dar una cordial invitación a la siguiente ponencia titulada Automatización en Ciberseguridad, que lo va a impartir el ingeniero Miguel Bustamante. Gracias, hasta luego. Gracias, y más que decir, se despide con ustedes Dani Cimaña hasta otra oportunidad.